la clase del día de hoy. Vamos a iniciar, mis hermanos. Hoy quiero aprovechar el tiempo, a ver si terminamos un poquito más temprano, porque, bueno, no quiero empezar aquí a toser en la clase, ¿no? Muy bien, gracias a Dios, hoy todas las lecciones de este primer curso tienen su chulito verde. Hemos culminado el primer curso, mis hermanos, con la ayuda de Dios. Hoy finalizamos y es todo un logro para nosotros. Nos quedan 5 cursos por delante, pero hoy ya podemos decir que hemos finalizado este y tan pronto hagamos o realicemos nuestro cuestionario final vamos a poder tener nuestro certificado de este curso, ¿no? El ministro y la palabra de Dios. Así que le damos gloria al Señor por eso. Bien, la lección número 7, mis hermanos, se llama Las doctrinas del pecado, salvación y santidad. Así se llamó el material y se llama la lección que estaremos mirando en este momento. Déjenme subir aquí un momentico el brillo porque siento que me veo como oscuro. Ok, ahora sí. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, quisiera que esto nos quede súper claro en esta hora, que esto sea nuestra base y nuestro inicio, nuestra introducción, porque esto es algo que debemos tener claro. Y digo debemos tener claro porque lastimosamente hay muchas personas que son parte de un lugar, pero no saben de qué lugar son parte, ¿no? En nuestro caso, mis hermanos, quiero que usted entienda, aprenda y que nunca olvide que nosotros somos una iglesia pentecostal clásica. Pero no solamente eso, somos también una iglesia de tradición wesleyana de santidad, ¿no? Eso también tiene que ver dentro del lugar al cual nosotros pertenecemos. No se le olvide, una iglesia pentecostal clásica de tradición wesleyana o de tradición wesleyana de santidad. ¿Por qué es importante entender esto, mis hermanos? Porque ya este título o esta introducción nos va a dar las pautas, nos va a dar el contenido teológico al cual nosotros nos suscribimos, nos va a dar, digamos, cómo la Iglesia de Dios de la Profecía se identifica con el movimiento de santidad, cómo lo aplicamos, cómo lo hemos incorporado en nuestra iglesia. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos el día de hoy. Como yo siempre suelo hacerlo, usted tiene el material puede leerlo, puede repasarlo, pero a mí me gusta de pronto buscar algunos otros datos, enriquecer o engordar, si puedo utilizar esa palabra, un poquito más el contenido para que podamos entender con mayor claridad de qué estamos estudiando, ¿no? Así que básicamente lo que hoy vamos a estudiar es que somos una iglesia pentecostal clásica y es necesario hacer ese distintivo, pentecostal clásico, porque existen iglesias neopentecostales y también existe el movimiento carismático. Estas dos últimas alegan haber salido de la pentecostal clásica y ellas mismas se hacen llamar pentecostales, pero nosotros somos pentecostales clásicos y alegamos ser el movimiento pentecostal más ortodoxo, ¿no? Más ceñido a la escritura, más moderado también, no tenemos excesos, no creemos en el evangelio de la prosperidad. Entonces, son distinciones que debemos hacer, ¿no? Somos la iglesia pentecostal clásica, pero tenemos una tradición wesleyana. Y es ahí donde nos vamos a enfocar porque el material estaba bastante centrado en ese personaje importante que fue John Wesley, ¿no? En la historia del cristianismo. Muy bien, vamos adelante. Así que si nosotros somos de tradición wesleyana, pues lo primero que debemos preguntar es ¿quién fue John Wesley? Y bueno, John Wesley es del siglo XVIII, mis hermanos. Él vivió durante todo el siglo XVIII. Nace en el 1703 en Inglaterra y muere en el 1791. Él fue un hijo de pastor de la iglesia anglicana como tal, ¿no? La iglesia anglicana tiene su origen
cuando el rey Enrique VIII se separa como tal o se desliga como tal del papado y entonces ya esa iglesia no sigue perteneciendo o no sigue suscrita a Roma, sino se independiza, ¿no? Entonces de esa iglesia, mis hermanos, viene el origen de John Wesley. Es hijo de pastor, también llegó a ser sacerdote de una iglesia anglicana y algo curioso es que él nunca quiso fundar otra iglesia, ¿no? Él pertenecía a la iglesia anglicana y no tuvo deseos de fundar otra iglesia, otra denominación. Cualquiera dirá, pero ¿cómo así si Wesley fue quien fundó el metodismo? Bueno, sí y no. En realidad, el metodismo nace por la práctica rigurosa que él adoptó, incluso él crea un grupo y en ese grupo era muy riguroso la lectura de la escritura, la oración, una vida piadosa y entonces la gente empieza a nombrarlos de manera despectiva como metodistas, ¿no? Por la manera tan metódica que llevaban su vida cristiana. Así que eso empieza como un título despectivo, pero vaya sorpresa que al morir él, pues se sistematiza o sus seguidores sistematizan el pensamiento de él y se crea la iglesia metodista, ¿no? Se funda la iglesia metodista, que no la funda él como tal. Él no crea una iglesia nueva ni un movimiento nuevo. Es creada después de la muerte de él, ¿no? Eso es importante entenderlo. Muy bien, vamos adelante entonces. Aquí tenemos una foto, una imagen que por lo general se comparte para familiarizarnos con él, ¿no? Con John Wesley. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de la conversión de John Wesley o Juan Wesley. Eh, muy bien, el antecedente de la vida de Wesley es un celo religioso sin paz. Es muy interesante la conversión de Wesley, mis hermanos, porque aunque él nace en el 1703, ya en el 1720 lidera en Oxford el llamado Club Santo, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Él lidera ese grupo de personas que se reunían para leer, para orar, eran muy rigurosos en la vida, digamos, piadosa en cuanto a lo religioso, en cuanto a las cosas que hace, por lo general, un cristiano, ¿no? Entonces, en el 1720 él ya lideraba un grupo como ese. En el 1735 viajó como misionero a los Estados Unidos para predicar el Evangelio. Pero vaya sorpresa, mis hermanos, que precisamente en esos viajes de regreso a Inglaterra, un poco decepcionado porque no le fue como hubiese querido allá en los Estados Unidos, resulta que hay una tormenta y el testimonio o la historia cuenta que en el viaje se atravesaron con una fuerte tormenta mientras que Wesley sentía pánico de morir. Había un grupo de cristianos moravos que mantenían una calma absoluta. Y dice que él fue tan confrontado por esa escena al ver que habían unos cristianos tan tranquilos en medio de una tormenta que casi desbarataba el barco porque él se empezó a preguntar por qué él no tenía esa paz o esa confianza que tenían aquellos cristianos moravos, ¿no? Así que podemos seguir adelante, mi hermano, por favor. Así que una atrás, porfa, una atrás, qué pena. Así que hay algo interesante que sucede y es que cuando él regresa a Inglaterra, luego de este viaje donde ocurre lo de la tormenta, el barco y su confrontación, él escribe en su diario personal lo siguiente, él dice, fui a América a convertir a los indios, pero oh, ¿quién me convertirá a mí? Parece ser que este hombre empieza a ser confrontado porque a pesar de que tenía una vida religiosa, vivía una vida piadosa religiosamente, en realidad se da cuenta que no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Y parte de esa confrontación es ver la reacción de otros cristianos en medio de una tormenta fuerte de regreso a su país natal. Así que en una ocasión, mis hermanos, ocurre que lo invitan a él, o él empieza a reunirse con los moravos, con el grupo de cristianos que él regresa de allá de Estados Unidos,
Y en una ocasión resulta que empiezan a leer el prefacio del comentario de la carta a los romanos por Martín Lutero. Y cuando leen Romanos 1, capítulo 17, dice que él se asombra, ¿no? Y lo que voy a leer a continuación es algo que él también escribe en su diario. Dice, cerca de un cuarto para las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí en mi corazón un ardor extraño, un calor extraño. Sentí que confiaba en Cristo y solamente en Él para mi salvación, y me fue dada la certeza de que Él había quitado mis pecados, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Mire lo que este hombre estaba experimentando después de ser misionero, después de haber fundado un grupo de personas muy rigurosas en su vida cristiana, pero no es hasta el 1738 que él tiene esta experiencia, ¿no? Así que son datos ahí que son interesantes y que podemos ir incorporando en nuestro conocimiento. Pero bueno, vamos a estar mirando un poquito acerca de las enseñanzas principales de Wesley. Obviamente no podemos mirar todas sus enseñanzas, ¿no? Pero vamos a estar mirando unas que tienen que ver con el material o con la lección número 7 que hemos leído en en nuestro material. Mis hermanos, perdónenme si estoy tomando constantemente agua panelita, pero es para evitar la tos, bueno, y para no interrumpir la clase. De verdad, perdónenme, no solo hacer esto, pero bueno, es para poder continuar. Muy bien, en primer lugar, mis hermanos, Wesley enseñaba la salvación por gracia, que claramente está condensada en un versículo muy claro, ¿no? Efesios 2, del 8 al 9, donde dice que por gracia somos salvos, que es un don de Dios que se recibe por la fe, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. Pero a su vez dice que Dios nos ha salvado para vivir en buenas obras. No nos salva por las buenas obras, pero nos salva para que ahora vivamos en esas buenas obras, ¿no? Él enseña que nadie puede salvarse por las obras, pero al mismo tiempo enseña que la gracia produce obediencia. No existe tal cosa como alguien que fue salvo, pero sigue viviendo una vida desobediente. Muy bien, dentro de la enseñanza de la salvación, él tenía esta enseñanza que se denominó como la vía salutis. Es un término latín, en el latín. Y básicamente lo que significa en el español es el camino de salvación. Usted lo va a encontrar en algunas fuentes como la Vía Salutis o en algunas fuentes como el Ordo Salutis, que vendría siendo el camino de salvación o el orden de salvación. Y Juan Wesley percibió la salvación como una jornada hacia el cielo. Él pensaba que todos somos peregrinos abriéndonos camino hacia nuestro hogar eterno. ¿Qué quiere decir esto? Para Wesley, la salvación es todo un camino, ¿no? Desde el momento en que encontramos a nuestro Señor y Él transforma nuestro corazón, ese proceso continúa hasta el momento que lleguemos a la glorificación. Entonces Él habla de un camino, de una progresión y de algo que empieza pero termina cuando estemos allá en la gloria con el Señor, ¿no? Así que básicamente los elementos que contienen esa orden salutis o esa vía salutis se explican en el material, mis hermanos, y empieza por la gracia preveniente. Si podemos continuar, mi hermano, por favor. Así que este es, digamos, los tramos o las paradas o lo que contiene ese camino de la salvación según Juan Wesley, ¿no? En primer lugar, él habla de una gracia preveniente. Y básicamente lo que significa esto, mis hermanos, es que Dios toma la iniciativa. Para John Wesley, el que inicia el proceso de la salvación es Dios, no es el hombre. Es Dios quien le da esa gracia a la persona. Antes de que esa persona crea, el Espíritu Santo ya está orando en su corazón, despierta su conciencia y lo llama al arrepentimiento. Vemos textos como Juan capítulo 6 versículo 44 donde el Señor Jesús dice que
es el Padre que él llama a los que el Padre le ha dado. Vemos también otros pasajes como Tito capítulo 2 versículo 11 y esa gracia es el principio de ese camino de la salvación. Juan Wesley hablaba de que sin esa gracia no es posible la salvación porque el ser humano necesita que Dios le habilite o le dé esa gracia para que la persona pueda creer. Así que la salvación sin duda empieza por la iniciativa divina. Después de eso, él hablaba del arrepentimiento y ahí es donde la persona reconoce su pecado y su necesidad de Dios. Pero claramente para que ese arrepentimiento pueda darse, primero tuvo que haber una gracia previniente, la gracia que Dios extiende a través de la predicación del Evangelio para que la persona no solamente escuche el mensaje, sino que sea constreñida por el Espíritu Santo, no contrita por el Espíritu Santo para que esa persona sienta o vea por primera vez su necesidad de Dios y eso le va a llevar efectivamente a un arrepentimiento, ¿no? También John Wesley menciona la justificación por la fe. Evidentemente él cree en la justificación por la fe, no, el hombre no se justifica por sus obras o por su manera de conducirse, sino que él decía que al creer en Cristo Dios perdona los pecados y declara justo al creyente. Es lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que seguido de eso viene lo que es el nuevo nacimiento o la regeneración. Y gran parte de este suceso lo podemos leer de alguna manera en Juan capítulo 3 en esa conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo, donde habla acerca de esa regeneración, ¿no? De ese nuevo nacimiento. ¿Y qué es esto básicamente? Bueno, esto es cuando el Espíritu Santo da una nueva vida al creyente, cuando hay un cambio de naturaleza, cuando ese corazón que antes era un corazón que se inclinaba todo el tiempo a lo malo y a rechazar a Dios, ahora se convierte en un corazón sensible a la voz de Dios y que quiere agradar a Dios. Mi hermano, una atrás, por favor, no hemos terminado. Gracias, mi hermano. Luego, Juan Wesley habla acerca de la adopción y él habla de que el creyente pasa a ser hijo de Dios y puede vivir con la seguridad de esa relación. ¿Por qué? Porque él dice que pasa a ser hijos de Dios. Bueno, usted sabe, mi hermano, que popularmente se cree que todos son hijos de Dios, todos los seres humanos. Y de cierta manera sí porque somos su creación, pero cuando se habla de esa relación padre-hijo, en realidad llegamos a ser sus hijos cuando creemos en Jesucristo, ¿no? Ustedes se sabrán el versículo de Juan capítulo 1 versículo 9 donde dice que a los que creen en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que los que son hijos de Dios o son adoptados como hijos de Dios en realidad son aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Los demás se puede decir que son hijos, pero dentro de su creación, no como en esa relación de adopción padre-hijo. Muy bien. Él también habla de la santificación y aquí es donde vamos a hacer un zoom más adelante porque es una de las enseñanzas en las que él más enfatizó y de ahí se deriva el movimiento de la santidad de Wesley, ¿no? Pero en la santificación básicamente él enseñaba que comienza en la conversión, pero que continúa durante toda la vida. Wesley enseñó que Dios quiere transformar progresivamente el carácter del creyente hasta que el amor a Dios y al prójimo gobierne toda su vida. En ese sentido, él creía que esa santificación empezaba desde el momento en que Dios nos apartaba para su propósito, pero que era un progreso continuo en donde el cristiano debería crecer todo el tiempo en la santidad, donde el cristiano no podía ser el mismo al transcurrir de los años, donde la persona que decía haber creído en Cristo como su Señor y Salvador necesariamente debería haber cambios en su vida para bien, progresos. No podía ser la misma persona que cuando se encontró con su Salvador, sino que con el paso del tiempo iba a ir siendo más maduro en ese proceso de santificación. Y por último, bueno, en ese orden salutis o en esa vía salutis, él enseñaba acerca de la glorificación. Y ahí ya pues se habla de la etapa final, cuando Cristo regrese o cuando los creyentes sean perfeccionados completamente en su presencia. Muy bien.
Vamos adelante, mi hermano. Es importante entender que Juan Wesley enfatizaba que la salvación no es solo un evento que ocurre cuando creemos en Cristo, sino que es un camino de gracia en el que Dios nos busca, nos salva, nos transforma y finalmente nos glorifica. Esto es muy importante entenderlo, mis hermanos, porque él enfatizaba la importancia de la santidad en la vida de un creyente, la importancia de alejarnos cada vez más del pecado y de las cosas que a Dios no le agradan para vivir una vida cada día más en afinidad con ese Dios al cual decimos creer. Muy bien, llegamos a la segunda enseñanza que contiene el material y aquí Perdón, básicamente pastor, pues perdón, mi pastor, hay el, alguien que tiene el micrófono prendido y no se escucha nada. disculpen, ¿me están escuchando bien o será solo el No, hermanito hermano, no Pablo? lo escuchamos, pero hay alguien que Sí, está, está perfecto. está hablando ahí con el micrófono abierto y no se escucha. Si hay alguien con el micrófono encendido, mis hermanos, por favor nos ayudan porque al parecer está haciendo interferencia, ¿no? Pero bueno, algunos hermanos están diciendo que se escucha mi voz perfecto, ¿no? Entonces hay que revisar si de pronto es la conexión o algo así. Muy bien, entonces de pasar a la vía salutis, que era la enseñanza acerca de la salvación, ahora vamos a hablar un poquito acerca del pecado. En primer lugar, pues Wesley creía en el pecado original. Y por pecado original se refiere a la doctrina de que por el pecado de Adán toda la humanidad nació con una naturaleza caída, el ser humano quedó separado de Dios, la imagen moral de Dios fue gravemente dañada y que nadie puede salvarse por sus propios méritos. Él creía esto, él no desechaba esta enseñanza. Pero vamos una diapositiva más adelante y aquí nos va a hablar que aunque él creía esta enseñanza, al mismo tiempo él decía que obviamente el ser humano no podía quedar completamente, digamos, separado en el sentido de que a través de la gracia previniente Dios podía hacerlo, le podía dar vida nuevamente, ¿no? Entonces, no hay como Disculpa, una... pastor, qué pena te Ok. interrumpo. Mil disculpas. Chicos o hermanos, perdón, si alguien está de pronto en la llamada, como de pronto el pastor Torres, están dentro de una llamada que hay dentro del grupo Fundamentos pues del curso, por favor sálgase de esa llamada, porque no es por ahí, sino por este lado. De pronto alguien tiene el micrófono ya activo y eso era lo que estaba mencionando el hermano Pablo, de que no puede escuchar porque se estaba interrumpiendo y es por esa llamada de WhatsApp. Entonces, por favor, sálganse de esa llamada para que no tengan interrupciones con la clase que está dando el pastor acá por el Zoom. Solo era eso, pastor. Qué pena la interrupción. Ok, mi hermano, tranquilo, no te preocupes. No sé si puedes escribir ahí en el grupo también. No sé de qué llamada, a qué llamada te refieres. Bueno, yo como le pongo aquí en no molestar, no me sale nada de WhatsApp, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Entonces, John Wesley creía en ese pecado original, que en realidad es una doctrina que ha creído la iglesia históricamente, ¿no? Y bueno, sin embargo, él rechazó la idea de que el ser humano estuviera tan incapacitado que no pudiera responder a Dios. Pero aquí es donde entra la gracia previniente de la que él hablaba, con la que empieza ese camino de la salvación, ¿no? Que esa gracia previniente o preveniente que restaura la capacidad de responder libremente al llamado de Dios, ¿no? Pero finalmente, igual, él creía que sin Dios o sin esa iniciativa de Dios, pues igual el hombre no iba a buscarlo por su propio medio. Siempre es Dios el que busca en primer lugar o el que tiene la iniciativa. Muy bien, aquí hay algo muy interesante dentro de la enseñanza del pecado y es que él hablaba acerca del poder del pecado. Y Wesley enseñaba que Cristo no solo vino a perdonar la culpa del pecado,
sino también a romper su dominio. Eso es muy importante, mis hermanos, porque a nosotros nos encanta la parte de el Jesús que perdona, ¿no? O el Jesús que salva. Pero Jesús no solamente es Salvador, sino es Señor también. Y esa parte debemos entenderla porque Cristo no solo vino a perdonarnos, sino también vino a romper el dominio del pecado. Por eso, mis hermanos, si nosotros siendo cristianos habitamos con total normalidad en el pecado, eso debiera ser motivo de preocupación en realidad, porque Cristo no solo nos perdona, Él también rompe con el dominio del pecado en nuestras vidas. Así que no es posible que un cristiano habite deliberadamente y conscientemente en un pecado cómodo, ¿no? De manera cómoda y descarada. Porque Cristo no solamente perdona, recuerden eso, sino que Él también rompe el dominio de ese pecado en nuestras vidas. Por eso Wesley insistía, Dios perdona, pero Dios también transforma y Dios santifica. No nos quedemos en que solo Dios perdona, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos de esa manera, no, pues yo peco, pero Dios es bueno y Él perdona y Él da otra oportunidad. Y ciertamente Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que da segundas oportunidades, Dios es un Dios que limpia, que pasa por alto nuestras transgresiones cuando vamos en arrepentimiento y fe, pero no se le olvide que Dios también transforma. No es posible que pidamos perdón todos los días o todos los años o toda la vida por el mismo pecado todo el tiempo. Dios transforma. Así que lo que un día nos hizo esclavo no puede seguir siendo nuestro Señor si ahora decimos que nuestro Señor es Cristo. Pero no solamente eso, Dios santifica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha apartado con un propósito y en ese propósito también nos santifica a medida que vamos avanzando en Él. Así que debe haber un progreso de santidad, debe haber un crecimiento en cuanto a nuestra vida piadosa. No podemos seguir cómodos en los pecados que habitábamos antes de Él. Yo puedo entender que hay personas nuevas que, bueno, vienen de un mundo en el cual era normal la mentira, era normal la grosería, era normal el engaño, y a medida que se va acercando es una lucha, no decir una mentira, quizá todavía usa un lenguaje que no es apropiado, pero lo que no puede pasar es que esa persona lleve años y todavía tenga las mismas luchas que trajo el primer día que fue alcanzado por el Señor. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante. Dios perdona, claro que sí, pero Dios también transforma y Dios santifica. La gracia no solo cambia el destino eterno, sino también la vida presente. Mire lo hermoso de esa frase. La gracia no solo cambia el destino eterno, porque a veces nosotros decimos, ah, Dios me salvó, entonces yo me voy para el cielo. Sí, pero ese no es solo el efecto de la salvación también cambia la vida presente. De hecho, en Juan, capítulo 7 nos va a hablar que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo al cual Él ha enviado. Así que esa vida eterna empieza aquí, empieza en la vida presente. Esa bendición o esa gracia no se va a ver, no se va a traducir solo en el momento que estemos en el reino de los cielos, sino también se va a ver reflejada en nuestra vida presente, mis hermanos. Muy bien, también enseñaba acerca del pecado en cuanto a la victoria sobre el pecado. Está muy relacionado con lo que acabamos de mirar. Y él decía que el objetivo de la vida cristiana no es simplemente pecar menos, sino crecer en el amor a Dios y al prójimo. Esto es algo que se ve muy, muy constantemente en las enseñanzas, en los escritos, en los sermones, en las meditaciones, en su diario personal. Era algo que él tenía muy en cuenta. Básicamente era una regla de vida para él, amar a Dios y amar a su prójimo. Si él no crecía en eso, él sabía que las cosas no estaban bien, mis hermanos. Así que puede ser y debiera ser también una regla de medida para cada uno de nosotros. Aunque nosotros estamos en la gracia del Señor, esa gracia no solamente significa perdón, sino significa que vamos a crecer en ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Entonces, cuando él decía que cuando el amor gobierna el corazón, el pecado pierde su dominio.
Mis hermanos, si nosotros nos dedicamos a amar al Señor y amar a nuestro prójimo, le aseguro que ese pecado va a perder dominio en nuestras vidas. Porque por lo general el pecado toma fuerza cuando vivimos para nosotros mismos. Cuando nosotros somos nuestra motivación, cuando tenemos sueños y nosotros somos el centro del universo, pero en realidad cuando nosotros vivimos amando a Dios y amando al prójimo, el pecado va a perder el dominio en nuestros corazones porque nuestra motivación ahora no es egoísta, sino amar a ese Dios en el cual decimos creer y la manera de expresar ese amor, pues ¿cómo cree que se hace? Con las personas que nos rodean. De hecho, es interesante que Juan escribe en una de sus cartas que aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede uno aborrecer a su hermano que lo puede ver y decir que ama a Dios cuando a Dios no lo vemos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Juan ahí es, si usted de verdad ama a Dios, la mejor manera para demostrar eso es que usted ame a su hermano, que usted ame a su prójimo, porque no puede ser que usted diga yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Eso es una incoherencia en el cristianismo. Pero bueno, llegamos al tercer punto que ya tiene que ver con el tema de la santidad y aquí es donde nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Este es el mayor aporte de Wesley en realidad para nosotros como pentecostales, porque en el contexto en el que él se desenvolvió, mientras muchos pensaban únicamente en ser perdonados, Wesley se preguntaba qué pasa después de que soy perdonado. Y es una pregunta que debemos hacer, ¿no? Recuerde la reacción del apóstol Pablo por allá en Hechos capítulo 9. Él hace dos preguntas muy importantes. Él dice, ¿quién eres? Pero después dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, Wesley, más allá de preocuparse digamos, más allá de quedarse en la parte de que, bueno, el Señor me perdonó, que ciertamente es importante, no tiene menos relevancia, Wesley también se preguntaba, ¿ahora qué? ¿Qué pasa después de que Dios me ha perdonado? Entonces él enseñó que Dios también quiere transformar el carácter del creyente, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la santidad. Él hablaba de algunos tipos de santidad o grados de santidad. En primer lugar, hablaba acerca de la santificación inicial. Si me ayudas ahí, porfa, mi hermano. Y básicamente la santificación inicial pues comienza cuando somos salvos. En ese momento en el que entendemos el Evangelio, en que vemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento en que nos vimos tan sucios de pecado que vimos la necesidad del perdón de Dios y de su salvación, en ese momento Dios nos santifica. La palabra santo no significa perfecto, lastimosamente se ha confundido ese término, ¿no? Y por eso cuando uno le pregunta a los cristianos, mis hermanos, ¿ustedes son santos? La mayoría de los cristianos dicen, no, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy perfecto. Pero en realidad esa palabra no significa perfección, esa palabra significa apartados, apartados de y apartados para, apartados del mundo, apartados para un propósito en Dios, ¿no? Esa misma palabra se utilizaba para los utensilios del templo en el Antiguo Testamento. Esos utensilios eran santos, no porque fueran perfectos, sino porque se usaban con un fin específico. Solo se podían usar en el servicio del templo, ¿no? O en las cosas que requerían el servicio allá en el templo. No se usaba para comer, no se usaba para beber, no se usaba en la vida cotidiana, sino que tenían un propósito específico. Asimismo, mis hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor, lo que ocurre en nuestras vidas es que en ese momento Dios nos aparta, nos saca o nos da la posibilidad en su gracia de ser apartados del mundo en el cual vivíamos para ahora tener un propósito específico en su presencia, ¿no? O en su voluntad. Muy bien, pero él también hablaba acerca de la santificación progresiva, que ya viene siendo el segundo grado.
y él hablaba acerca de que esa santificación progresiva se refiere a toda la vida. Él habla de que esa santificación es un proceso en el cual nos vamos a parecer cada día más a Cristo, mis hermanos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lastimosamente hay personas que se quedaron en el día del perdón o en el día de la salvación, pero ese día del perdón y ese día de la salvación va a tener una relevancia importante e incluso un respaldo verdadero cuando nuestra vida se vea reflejado esa gracia que llegó a nuestras vidas, ¿no? Nuestra vida tiene que ir perfeccionándose. No vamos a llegar a ser perfectos, eso lo sabemos. Perfecto solo es Cristo, pero no podemos ver normal el pecado en nuestra vida. No podemos ver normal la práctica del pecado en nuestra vida, mis hermanos. La santificación progresiva trata de que en el transcurso del caminar que tengamos en esta tierra, pues definitivamente lo que debe pasar, lo más natural sería que nuestras vidas continúen en santidad, continúen cada día más cerca del Señor, que cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Incluso ese es el propósito por el cual el Señor nos llama. Si usted ha leído en, en Romanos capítulo 8 versículo 28 donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien, dice que eso es para los que conforme a su propósito han sido llamados, pero que a los que ha llamado los ha llamado para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Así que en realidad, mis hermanos, esto debe ser una normalidad de nuestra vida, esa santificación progresiva. Y lastimosamente hoy el material hablaba acerca de eso, ¿no? De cómo a medida de que transcurre el tiempo, pareciera ser que todo se va normalizando. En cuanto al pecado, ya no hay tanto celo como antes. En cuanto a la santidad, la iglesia está muy dormida. Ya no se ven, es muy raro ver esas personas que se guardan para el Señor, es muy raro ver esas personas que continúan en un progreso constante, pero por lo contrario es mucho más fácil ver personas que se van mimetizando con las prácticas mundanas, se van viendo prácticas que son en realidad del mundo normales o se normalizan dentro de la iglesia o dentro de la vida cristiana. Y Juan Wesley enfatizaba muchísimo la importancia que debemos darle a esta vida de santidad, a la importancia que tiene el hecho de que Dios nos santificó, pero en esa vida que ahora Él nos permitió, vamos a ir en un progreso constante. Nuestra meta es cada día parecernos más al Señor. Y yo quiero desafiarlos y hacerles una pregunta. ¿Hoy te pareces más a Cristo que ayer? O sigue siendo el mismo de ayer, o el mismo de hace 2 meses, o el mismo de hace un año, de hace 5 años. Esta debiera ser nuestra meta, cada día parecernos más a Cristo. Que cada día, cada semana, cada mes que transcurra podamos mirar atrás y decir, hoy me parezco más a mi Señor. Antes tenía estas reacciones, pero ahora el Señor ha moldeado mi vida y ya no las tengo. Antes tenía estas prácticas, pero el Señor me ha ayudado y a través de esa santificación ya no practico estas cosas. Antes hablaba de esta manera, pero ya no hablo de esta manera. Y todas estas cosas, mis hermanos, debieran permanecer en un continuo crecimiento en nuestras vidas. No podemos conformarnos. La santificación es de toda la vida, mis hermanos. Usted no va a llegar a un punto en su vida en donde usted pueda decir, ya estoy listo, ya llegué al nivel más alto de santidad y no hay un piso más, no hay un escalón más. Al contrario, mi hermano, si usted le ha pasado esto, entenderá lo que le voy a decir a continuación. Cuanto más cerca estamos del Señor, nos damos cuenta de lo lejos que estamos de Él. Es algo
es una aparente contradicción, pero usted sabe que es así. Cuanto más cerca estamos del Señor, nos vemos cuán lejos estamos de Él, mis hermanos. Por eso debemos esforzarnos en vivir una vida santa. Recuerde que para el cristiano esto no es una opción y para el Señor esto no es una opción. Él mismo a través de Pedro le dice a los hermanos, recordándole un texto del Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo, o sed santo como yo soy santo. Así que es un mandamiento, no es una opción, no es algo en lo cual yo, bueno, si quiero sí o si no quiero no, sino es nuestra vida normal. En alguna ocasión yo enseñaba en la iglesia local acerca de la santidad y les compartía a la iglesia que la santidad en realidad es el ejercicio de nuestra nueva naturaleza. Mis hermanos, si usted ha sido cambiado por el Señor, si el Señor le ha dado un corazón nuevo, esta es la vida normal de un cristiano, la santidad, el alejarse cada día más del pecado y el parecerse cada día más a su Señor. Este es el camino del cristiano. No hay otro camino. El que Dios santifica, al que Dios santificó, al que Dios llamó de ese mundo en el que estábamos, lo lleva por el camino de la santidad, lo lleva por el camino de la santificación. No hay otro camino para el cristiano, mis hermanos. Muy bien, y en tercer lugar, eh, él hablaba acerca de la santidad o la santificación completa. Así que Wesley hablaba de una vida completamente rendida al amor de Dios. ¿Usted cree que eso es posible, mi hermano, mi hermana? ¿Usted cree que podemos llegar a una vida en donde nosotros estemos completamente rendidos al amor de Dios? Hay muchos que creen que no. Y ya en esa misma respuesta hay una limitante, ¿no? Pero mire que Wesley no enseñaba perfección absoluta. Yo no estoy hablando de que vamos a llegar a ser perfectos. Tampoco él enseñaba la ausencia de errores. Mis hermanos, por naturaleza nosotros nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero él hablaba de un corazón gobernado por el amor. Y eso puede suceder, mis hermanos. Es que esa es la obra de Dios. Y si no, ¿qué peso pudiéramos darle a esa obra? Si Dios nos hizo libres del pecado, entonces ¿eso qué significa? No significa que vamos a ser perfectos, es verdad, pero significa, mis hermanos, que nuestra meta debe ser estar completamente rendidos al amor de Dios. Y eso tiene que ir mejorando cada día más. Si hoy nos equivocamos, el hecho no es pedir perdón todos los días por el mismo error. El hecho no es pedir perdón todos los días por el mismo pecado y jugar con el Señor y decirle: esta es la última vez, no lo vuelvo a hacer, ahora sí, esta sí es verdad. No, mis hermanos, sino de verdad acercarnos, rendirnos completamente a ese amor de Dios y tener un corazón gobernado por el amor de Dios. Mis hermanos, la esencia del pecado es esa lucha que hay entre si Dios es Dios o si yo soy Dios. Pero si nosotros rendimos nuestra voluntad, nuestros sentimientos y todo nuestro ser al Señor, en realidad vamos a poder tener un corazón gobernado por Él y no por nuestras pasiones. Esa es la lucha del corazón egoísta del ser humano, porque el ser humano es atrevido y constantemente le grita a Dios con sus acciones: tú no eres Dios, yo soy Dios. Y es donde debemos trabajar, mis hermanos, porque Wesley enseñaba también que pues se puede vivir una vida rendida al Señor. Esa es la demanda del Evangelio. ¿Qué dice Cristo en Mateo 16:24? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y para los que todavía no tienen un concepto claro acerca de tomar la cruz, aprovecho para aclarar que cuando Jesús está diciendo tome su cruz, Él está diciendo muera a usted mismo. Él dice niéguese a sí mismo, pero luego dice muera a usted mismo. Mis hermanos, ¿qué ocurría en el primer siglo cuando veían a una persona cargando una cruz en su lomo? Ya se sabía qué iba a acontecer, ya se sabía dónde iba a terminar. Así que cuando Jesús dice tomen su cruz, lo que está diciendo es debemos morir a nosotros mismos. Y si hemos dicho un día con nuestra boca
Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, eso significa que mi vida ya no es mía. De hecho, nunca lo fue. Pero al yo decir esa palabra, lo que estoy diciendo es, tú eres Dios y haz lo que tú quieras, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras hacer como Rey y Señor que eres. Pero nosotros pareciera ser que se nos olvida, ¿no? Nos gusta el Jesús que salva, pero no tanto el Jesús que es Señor, el Jesús que es Rey, al que debemos rendir nuestras vidas, al que debemos obedecer. Pero la enseñanza welleyana nos recuerda, mis hermanos, que quizá no lleguemos a una perfección absoluta, perfecto solo es Dios, o que tampoco lleguemos a una ausencia de errores en su totalidad, pero sí podemos tener un corazón gobernado por el amor. Y eso nos va a ayudar a mitigar el pecado en nuestras vidas y a acercarnos más a agradar a nuestro Dios. Muy bien. Mien- Creo que se repitió esa diapositiva. Podemos, eso. Muy bien, mis hermanos, precisamente por esas enseñanzas de Wesley en cuanto a la santidad, en cuanto a la importancia que le daba a la santidad, enfatizando en textos como sed santos porque yo soy santo, o sin santidad nadie verá al Señor, o allá en Tesalonicenses cuando dice que el propósito de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mis hermanos, a base de esa enseñanza se crea lo que se conoce en la historia como el movimiento de la santidad o el movimiento de santidad. Y prácticamente estos son bases que le van abriendo el camino al pentecostalismo como tal, ¿no? Recuerde que Wesley es del siglo XVIII y el movimiento pentecostal oficialmente se organiza a principios del siglo XX. Entonces, a principios del siglo XIX, cuando Wesley muere, se organiza todo este movimiento del metodismo, pero también del movimiento de santidad, donde se enfatizaba la importancia de una vida santa, de una vida agradable a Dios, de una vida en un continuo perfeccionamiento, de una vida que cada día más se alejaba del pecado y que cada día más se parecía al Señor Jesucristo. Así que después de que él murió, pues surge ese llamado movimiento de santidad y el mensaje básicamente era, no solo hay que convertirse, hay que vivir en santidad. Porque en esta época también habían falsos movimientos donde se le decía a la persona, pues bueno, crea en el Señor y ya, todo está resuelto, ¿no? Se malinterpretaba el hecho de que la salvación se recibía por medio de la fe o que la salvación era por gracia y entonces se le decía a la gente, usted solamente crea en Jesús y bueno, ya no pasa nada, ya usted es salvo. Pero él enfatizaba que no solamente hay que convertirse, que de hecho la prueba inerrante, inequívoca de que alguien se ha convertido es que vive en santidad. Su vida, mi hermano, mi vida, va a demostrar si realmente nos hemos convertido, mis hermanos. No hay otra manera. Usted puede decir, pastor, es que yo levanté la mano en un culto, yo pasé enfrente cuando hicieron un llamado, yo hice la oración de fe, pero recuerde que iniciamos con el testimonio de la conversión de Wesley y Wesley era un misionero, era un líder religioso y aún así no se había convertido, no había reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. De hecho, él vivía una vida en la que él pensaba que iba a ganarse el favor de Dios a través de sus esfuerzos. Y así viven muchos en nuestras iglesias a veces, mis hermanos, pensando que el Señor nos va a salvar porque oramos mucho, porque leemos mucho, porque vamos a la iglesia, porque ayunamos, pero estos no son medios de salvación. Estas son actitudes simplemente de una persona que ya ha sido salva. Pero hay personas que pueden adoptar estas actitudes y estas prácticas y aún así no haber conocido realmente al Señor. Porque en la iglesia, mis hermanos, es fácil aplaudir, es fácil levantar la mano, decir gloria a Dios, aleluya,
pero quizá en nuestra casa nuestra vida es un poco distinta. Quizá nuestra casa ya no es aleluya y gloria a Dios, sino hay gritos, hay ofensas. Quizá en la iglesia decimos aleluya y gloria a Dios, pero en nuestro trabajo mentimos, engañamos. Así que mis hermanos, este movimiento enfatiza la importancia de que una vida que se ha convertido vive en santidad. No es una persona que se encierra en lo que ocurre un domingo o un miércoles, si es el día de oración, un jueves, qué sé yo, sino que es una persona que vive. Cuando se habla de que vives todos los días, de lunes a domingo, mis hermanos, la santidad es todos los días. Por eso para nosotros no existe la Semana Santa. Para nosotros existe la vida santa. En el momento en que conocemos al Señor, tenemos una vida santa. ¿De qué vale no comer carne 2 días si luego estamos gritando, peleando, siendo groseros, mentirosos, viviendo una doble vida, qué sé yo? Pero el movimiento de la santidad que impulsó Wesley alegaba y impulsó la importancia de que el convertido vive en santidad, no solamente en el culto levantando las manos, sino con su vocabulario, con su manera de reaccionar, con sus relaciones familiares. Un todo, mis hermanos, un todo. Y qué triste es a veces pensar que si estamos bien en nuestra iglesia local, eso lo es todo. Pero usted puede en su iglesia local tener eh, muy buen concepto, la gente de usted, ¿no? Y que la gente lo vea como un siervo, una sierva, como una persona dispuesta, como una persona amable, servicial. Pero si en su casa no tienen la misma perspectiva, hay que preocuparnos, mis hermanos. Porque a veces es fácil decir en la iglesia, yo quiero, yo ayudo, yo sirvo, pero en la familia o en la casa no aparecemos por ningún lado. O es fácil en la iglesia querer predicar, dar un mensaje, enviar un devocional, pero en casa solo salen gritos, groserías, peleas. Así que debemos tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Recuerde lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas. No nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre coseche o todo lo que el hombre siembre, eso lo recogerá. Así que mis hermanos, no crea usted que porque el pastor o el líder no está detrás de usted todo el día, usted está bien. Porque recuerde que yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tomamos la película de una semana de su vida? Una semana de su vida y la proyectamos públicamente en la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Tranquilo? ¿Tranquila? O por el contrario, tendría motivos por qué estar avergonzada o avergonzado. Pues mis hermanos, a nadie nos gustaría que nos hicieran eso y posiblemente es porque nuestras vidas no están reflejando una santidad verdadera. Pero sabe que usted no debe esperar a que graben su vida una semana y que la proyecten en la iglesia. Dios lo ve todos los días. El Señor está con usted todos los días y Él no necesita grabar una película. Él nos está viendo en todo momento, mis hermanos. Así que no pensemos que a Él lo engañamos. No pensemos que porque en la iglesia cantamos fuerte, aplaudimos, Él no ve el orgullo de nuestro corazón. No pensemos que porque somos líderes de algún ministerio, Él no ve la falsedad en la que muchas veces vivimos, porque somos unos en la iglesia y otros en casa. No nos engañemos, mis hermanos. En realidad el movimiento de santidad es algo que hemos adoptado porque para nosotros es importante una vida que refleje al Señor, una vida que sea el respaldo del mensaje que nosotros hablamos. Porque qué hermoso es poder compartirle a una persona del Señor, pero desde la base de, miren mi vida, el Señor me cambió, yo era de esta manera, ahora soy de esta manera. Y es una vida de santidad. Pero qué feo es cuando compartimos el evangelio y la gente lo primero que dice, no, pero si usted es esto, pero si yo a usted lo vi haciendo esto, pero si usted practica aquello o lo otro, no estamos viviendo en santidad, mis hermanos. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Muy bien, ya para ir cerrando, hay otra enseñanza
en la cual se ocupó, bueno, en realidad esto no lo sistematizó él, ¿no? Pero en sus escritos era un patrón continuo y quienes sistematizan el tiempo, el pensamiento de Juan Wesley para crear lo que luego se conoce como la Iglesia Metodista, eh, hacen este llamado cuadrilátero wesleyano, ¿no? Y el cuadrilátero wesleyano es una forma de describir cómo hacemos teología o cómo discernimos la verdad cristiana. En otras palabras, mis hermanos, este cuadrilátero nos va a ayudar a nosotros a pensar en cómo nosotros hacemos esa teología o cómo nosotros fundamentamos nuestra creencia, ¿no? Cómo nosotros discernimos la verdad cristiana. En primer lugar, él hablaba de la escritura como la autoridad suprema. Mis hermanos, para nosotros no hay una autoridad suprema. La escritura es la autoridad suprema. Nosotros aunque tenemos líderes, aunque tenemos autoridades que Dios ha delegado, siempre la autoridad suprema es la escritura. Y si hay algún líder o algún pastor que está enseñando algo que es en contra de la escritura, pues entonces ese pastor, ese líder o esa persona no tiene una autoridad legítima. La autoridad legítima de un líder y de un pastor surge de someternos a esa autoridad suprema que es la escritura. Y lo que hablamos debe ser la escritura. Lo que enseñamos debe ser de la escritura. No es ellos, yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo me soñé, tuve una visión, qué sé yo, sino que nuestra autoridad suprema sea o esté siempre subordinada a la enseñanza de la Biblia. Pero en segundo lugar, Wesley hablaba de la tradición y aquí alega acerca de la enseñanza histórica de la iglesia. Para Wesley era fundamental conocer la historia de la iglesia y es algo que yo les animo, mis hermanos. Yo sé que a veces incluso los cristianos luchan para leer la escritura, ¿no? Tristemente. Ahora pues cuanto más la historia. Pero yo les animo a que podamos estudiar la historia de la iglesia, mirar acerca de los concilios, repasar por ahí los credos, que por cierto se los compartí en la clase pasada, algunos. Y estar persuadidos, mis hermanos, porque es muy fácil que alguien se levante con una creencia y la gente que no conoce, pues rápidamente dice amén, amén. Pero uno no sabe si eso se creyó históricamente en la iglesia, si viene desde la enseñanza apostólica o de lo que enseñó Jesús, o si es una enseñanza que surgió hace 2 años o que alguien se inventó porque se le ocurrió de buenas a primeras. Entonces, para Wesley era muy importante la tradición de la iglesia, lo que creían los padres apostólicos, lo que creyeron en los concilios, lo que creyeron los apóstoles, los debates que se han visto a través de la historia. Pero bueno, en tercer lugar también habla de la razón, y en la razón es la capacidad que Dios nos da para pensar y comprender. Para Wesley la fe, aunque hay un aspecto de la fe que evidentemente no podemos explicar ni comprender a plenitud, lo cierto es que tampoco la fe es algo ilógico o descabellado. Nosotros no estamos parados sobre nada. Tenemos fundamentos también lógicos y razonables para creer en lo que creemos. Entonces, para él también había que usar la cabeza, ¿no? Había que usar la inteligencia que Dios nos ha dado, porque hay personas que caen en unas prácticas, mis hermanos, que uno dice cómo es posible, pero por ahí hay personas que cuando leen saca tu ojo, si te es ocasión de caer, en verdad y literalmente se ponen un parche en el ojo o andan por ahí haciendo cosas con sus ojos o evidentemente no es la esencia del pasaje, ¿no? Solo basta con utilizar la cabeza para entender lo que el Señor quiso decir a través de esas enseñanzas, ¿no? Y en cuarto lugar, él hablaba de la experiencia, que es la obra de Dios vivida personalmente y en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que la creencia cristiana se traduce en una vida práctica, no es solo conocimiento. Y yo conozco personas que les encanta estudiar y que les encanta el conocimiento, pero como bien lo diría Pablo, el conocimiento muchas veces se envanece, porque hay personas que les encanta tener algo que decir
que se mueren porque les den un micrófono, que se desesperan por predicar en la iglesia, pero una cosa es decir algo y otra cosa es decir algo de parte de Dios, mis hermanos. Y la experiencia habla acerca de esa vida, no solo de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento que a la postre transforma mi manera de vivir también. Entonces la experiencia es importante para Wesley y para nosotros porque esa es nuestra hoja de vida. Cuando decimos creer algo, pero nuestra vida representa y es coherente con esas creencias que nosotros decimos, ¿no? Es importante recordarles, mis hermanos, y hacer la precisión histórica de que Juan Wesley nunca habló de un cuadrilátero, es lo que les acabo de decir. Ese nombre fue acuñado en el siglo XX por Albert C. Outler al estudiar los escritos de Wesley. Y este hombre observó que Wesley recurría constantemente a estas cuatro fuentes, pero siempre con un orden claro. Entonces, como les digo, esto no lo sistematizó Wesley como tal, pero en sus escritos era un orden claro al que él iba constantemente, y ya el que organiza como tal el cuadrilátero wesleyano, pues es esta persona, ¿no? Albert C. Outler. Ahí usted puede luego profundizar un poquito en ello. Aquí les traigo también una imagen que aclara un poquito este cuadrilátero, recordando, mis hermanos, que en primer lugar está la escritura. Y aquí dice que la escritura es la autoridad suprema, infalible en todo lo que enseña y afirma. Luego está la tradición. La enseñanza y la experiencia de la iglesia a lo largo de la historia nos ayuda a entender esa escritura, ¿no? Luego está la razón. Dios nos da la capacidad de pensar, razonar y entender las verdades reveladas. Luego está la experiencia. La obra de Dios en la vida personal y en la comunidad confirma y aplica la verdad del Evangelio. Así que de esto se trata el cuadrilátero wesleyano, mis hermanos. Voy a finalizar con esta otra enseñanza de Wesley que se trata de los medios de gracia. Y básicamente los medios de gracia, mis hermanos, no producen gracia por sí mismos, sino que son los instrumentos que Dios usa para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer en santidad. ¿Qué quiero decir con esto? Mis hermanos, usted puede vivir en un terreno fértil o en un terreno estéril, por decirlo de alguna manera. Y por lo general, los medios de gracia son esas prácticas en las cuales el cristiano debiese vivir, porque en ese terreno es donde Dios obra, no solamente en nuestras vidas, sino a las personas a las cuales podemos ser esos canales de bendición. Así que en primer lugar, él hablaba acerca de las obras de piedad. Vamos uno más adelante, mi hermanas. Las obras de piedad son prácticas que fortalecen nuestra comunión con Dios. Dentro de ellas está la lectura, el estudio de la Biblia, la oración personal y congregacional, el ayuno, la Santa Cena, el bautismo, la adoración pública, la meditación y los cánticos e himnos cristianos. Entonces él hablaba que el cristiano debería vivir en estas prácticas porque en medio de ellas es donde Dios trabaja con nosotros. Es mucho más fácil que Dios de alguna manera trabaje con nosotros cuando estamos en este terreno. Podemos estar alejados o quizás en la posición de rebeldía, y pues ahí Dios también obra claramente, pero si nosotros queremos avanzar en el Señor, crecer en santidad, pues este es un terreno en el cual vamos a tener que vivir, o sería la naturaleza más bien en la que nosotros viviéramos. Si usted es cristiano, le debe agradar la lectura, el estudio, la oración, no solamente la personal, sino también la congregacional. Le debería agradar el ayuno, la Santa Cena, el bautismo, la adoración pública, la meditación y cantarle también al Señor. Estas son cosas que ahora nuestra alma anhela, pues debemos vivir en ellas, ¿no? Para exaltar y agradar a nuestro Dios. Pero también Wesley hablaba no solo de obras de piedad, sino de obras de misericordia. Y estas no son menos importantes, mis hermanos.
Para Wesley, la santidad no era solo espiritual, debía expresarse en amor práctico. Dale una más adelante, mi hermano, por favor. ¿Qué entra aquí en estas obras de misericordia? Bueno, para Wesley, el cristiano debe ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, cuidar a las viudas y huérfanos, alimentar al necesitado, acompañar a los presos. Sí, básicamente él creía que la santidad no era solo algo interno y egoísta, sino que era algo que se expresaba en amor hacia nuestro prójimo, no hacia lo práctico. Y bueno, debo recordar, mis hermanos, una vez más, una más adelante, mi hermano, por favor, que no son un medio para ganar la salvación. Usted no se va a ganar la salvación si ora, si lee, si le ayuda a alguien. Usted no se la va a ganar, sino que más bien estas prácticas es una forma de vivir, es una forma de responderle a la gracia que Dios ya nos ha dado. Usted no ore para ganarse el favor de Dios, ore porque ya tiene el favor de Dios. Usted no lea la escritura para que Dios se agrade de usted, sino léala porque Él ya se agradó de usted, mi hermano. A veces lo hacemos en el orden incorrecto, ¿no? Y nosotros todo lo que hacemos debemos hacerlo porque Él ya nos amó, porque Él ya nos perdonó, porque Él ya nos salvó. No porque estemos buscando que lo haga, sino porque Él ya lo hizo y nos complacemos en ello. Y bueno, mis hermanos, debiéramos preguntarnos entonces qué heredó nuestra iglesia de toda esta enseñanza de Juan Wesley, ¿no? Si hablamos que somos una iglesia pentecostal clásica con tradición wesleyana, pues entonces debiéramos preguntarnos qué heredamos de esas enseñanzas wesleyanas. Y bueno, en primer lugar, pues heredamos la importancia de la santidad. Usted puede verlo allá en Primera Pedro capítulo 1, 15 y 16 y vamos a entender claramente que la santidad no es opcional. Para el cristiano la santidad no es opcional y nosotros adoptamos eso de las enseñanzas de Wesley también, no porque las enseñó Wesley, sino porque la enseñanza de Wesley es totalmente bíblica y nosotros nos suscribimos a esa enseñanza, ¿no? En primer lugar, la importancia de la santidad. En segundo lugar, una vida transformada. Mis hermanos, no basta decir soy cristiano. Hoy día hasta el diablo puede decir soy cristiano, mis hermanos, pero en realidad debe verse en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las palabras que pronunciamos y también en nuestras decisiones. Usted puede decir soy cristiano, pero si estas cosas no van acorde a la voluntad de Dios, pues entonces hay una incongruencia ahí en nuestras vidas, mis hermanos. Así que esa vida transformada también la adoptamos como Iglesia de Dios de la Profecía, creemos en una vida transformada por el Señor. En tercer lugar, mis hermanos, el evangelismo, sin duda. Wesley predicó miles de sermones al aire libre. De hecho, él, junto con Wycliffe y aquellos personajes del avivamiento del siglo XVIII, fueron las primeras personas que empezaron a predicar al aire libre. Y uno de los compañeros de Wesley, que fue George Wycliffe, dijo una frase que dice, el mundo es mi parroquia, porque ellos fueron los primeros que salían a predicar al aire libre. No solamente se encerraban en el culto de las cuatro paredes, sino que salían, predicaban el evangelio en la calle, donde quiera que se encontraran. Así que nosotros también enfatizamos llevar el evangelio a todos, ¿no? Recuerden nuestra misión, reconciliar al mundo con Cristo en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y actualmente el eslogan es testifiquemos. Eso también lo hemos heredado de la enseñanza wesleyana, pero más allá de eso es la enseñanza bíblica, mis hermanos. En cuarto lugar, el discipulado. Wesley organizó pequeños grupos donde los creyentes rendían cuentas y crecían juntos. Él no solamente se conformaba con un domingo predicarle a todas las personas, 50, 100, 150, 200, quizá miles, sino que organizaba a las personas en grupos pequeños. Por eso es muy importante, mis hermanos, los que puedan hacerlo, pastores, tener su grupo de damas, grupo de caballeros, grupo de jóvenes, porque ahí el grupo se reduce un poquito más y se puede hacer un trabajo mucho más personalizado, ¿no? Estar
un poquito más pendiente, ¿no? Pero estos grupos se basaban en rendir cuentas. Ellos se preguntaban, Wesley preguntaba, de qué manera habían pecado durante la última semana o cómo estaban siendo desafiados en la palabra del Señor. Eran preguntas que llevaban a las personas a meditar en la escritura y a crecer en su vida cristiana. Y pues hoy vemos un principio similar en el discipulado y acompañamiento espiritual, ¿no? Que practica nuestra iglesia. Y en quinto lugar, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo. Aunque Wesley no fue pentecostal, usted dirá, ¿cómo así que no? Pues es obvio, ¿no? Él fue del siglo XVIII y el movimiento pentecostal se consolida a principios del siglo XX. Entonces no es posible que él haya sido pentecostal. Pero aún así él enseñó que el Espíritu Santo significa, perdón, santifica y capacita al creyente. Es lo que nosotros creemos, ¿no? Le damos la importancia al Espíritu Santo en la vida del cristiano, no porque nosotros no lo inventamos, no porque Wesley lo enseñó, sino porque la escritura lo enseña. Así que, ¿qué podemos concluir, mis amados hermanos, con esta enseñanza? Quiero leerles esta conclusión. El legado de Wesley no fue solo una doctrina, sino una pasión por una fe viva, una vida santa y un compromiso con la misión. Ese legado sigue presente en la identidad de la Iglesia de Dios de la Profecía. Una iglesia que proclama el Evangelio, busca la santidad y depende del poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Qué bonita conclusión, mis hermanos. Qué maravilloso hablar de un hombre que existió unos siglos atrás, pero no solamente, no por exaltar o darle gloria a un hombre, sino por saber lo que Dios hace a través de un hombre como usted o como yo, de una persona débil, con defectos, con circunstancias adversas, pero que cuando nos disponemos para el Señor, sobre todo en un compromiso de una vida santa que le agrada al Señor y que cada día quiere ir en ese perfeccionamiento, en esa vida que se aleja más del pecado y que quiere parecerse más a su Señor y ver cómo Dios obra a través de una vida como esa, ¿no? Que hoy unos siglos después recordamos porque ha dejado un legado, el cual tenemos en nuestra iglesia, ¿no? Así que, mis hermanos, no olvidemos, somos una iglesia pentecostal clásica, pero de tradición wesleyana, ¿no? Así que bueno, mis hermanos, eso era todo. Esa es la clase número 7. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compromiso, muchas gracias por finalizar este primer curso. Vamos a ir rápidamente, por favor, al cuestionario. Los que ya tengan su cuestionario resuelto, pueden despedirse en este momento, pueden desconectarse, pero los que requieren ese acompañamiento o esa ayuda en el cuestionario, pueden quedarse y vamos a ir de una vez al cuestionario, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos, no está de más recordarles, aquí vamos a resolver el cuestionario de la lección número 7 del curso El Ministro y la Palabra de Dios, pero le queda como tarea que usted pueda resolver el cuestionario final del curso. Y que tan pronto usted tenga su certificado, mi hermano, mi hermana, pueda enviarnos una foto al grupo de WhatsApp. Envíenos una foto de usted con su certificado. No sé si lo quiere imprimir o mostrándolo desde un dispositivo electrónico, bien sea celular, tablet, computador. La idea es que podamos compartir esa foto, mis hermanos, al grupo para poder publicar en la página que hemos culminado nuestro primer curso y que ya estamos certificados de ese curso del ministro y la palabra de Dios, mis hermanos. Ha sido un gran gozo, un gran placer compartir con ustedes cada lunes y hoy por la gracia del Señor finalizamos este primer curso, mis hermanos. Así que vamos rápidamente a el cuestionario de la lección número 7. Muy bien, no sé si le puedes dar un poquito de zoom, mi hermano. Hoy estoy un poquito cegatón. Eso, muchas gracias, mi hermanazo. Entonces dice la primera pregunta. Antes de convertirse, esta sí es, mi hermano, la lección que vamos a responder. Creo que esta no es, mi hermano. Déjame reviso porque si leí a las 7. Espérame, yo voy para atrás.
Creo que no es la de la lección 7. Lección 7, la santidad y sí, cuestionario 7, Paz. Mira, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, pero no ha iniciado ahí el cuestionario. Ah, ok. Cuestionarios de la lección 7 y iniciar cuestionario. Ahora sí, mi hermano. Muy Sí, sí. bien, muchas gracias. Entonces, la primera pregunta dice, la idea de la gracia preveniente describe la gracia como. A ver, ¿quién me puede ayudar aquí? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Un regalo de Dios. Bueno, sí, mi hermana es un regalo de Dios, claro que sí, pero en las respuestas, Es la eh, D. la respuesta correcta es ya le confirmo. La C, pastor. La C. Es la C. Algo que existe antes de que seamos conscientes de Dios y que es su amor buscándonos y extendiéndonos hacia nosotros. Entonces sería la C, la respuesta correcta. Muy bien, vamos adelante. La vía salutis, recuerda usted, o el camino de la salvación, describe el orden en que ocurren los acontecimientos que nos conducen a la salvación. El punto de partida del camino de la salvación, ¿cuál es, mis hermanos? Según Juan Wesley. La P. ¿Por Ahora sí dónde la de empieza? pastor. Arrepentimiento. La La gracia primera. prevalente. La gracia preveniente, muy bien. Preveniente. Por ahí empieza todo, mis hermanos. Recordemos que el arrepentimiento viene después. Primero es la gracia de Dios que nos capacita para luego poder arrepentirnos, ¿no? Entonces es la D. Muy bien, a diferencia de la visión reformada o calvinista, Wesley enmarcó toda la teología, la caída, el pecado y la salvación en términos de... ¿Quién recuerda eso? A ver, ¿quién leyó el material? Ah, la gracia. La gracia. De una relación. Así es la B. Él habló acerca de una relación, ¿verdad? Una relación con el Señor, una relación hacia el pecado, una relación en salvación. Muy bien, vamos con la siguiente. Fue una frase fundamental para Wesley en el contexto de la santidad y la caída en desgracia. A ver, ¿quién me ayuda con esta? ¿Cuál sería esa frase que él utilizó? La disposición del corazón. La respuesta correcta es la A. Él habló de la disposición del corazón, ¿no? Vamos con la siguiente. Eh, disperso a lo largo de todo el Nuevo Testamento hay un llamado ¿a qué? La santidad. A la Santidad. santidad. Muy bien, muy bien. De eso enfatizó bastante él, ¿no? Y en toda la escritura vemos eso. Ujú. Muy bien, el corazón de la santificación, ¿cuál es, mis hermanos? Si pudiéramos encontrar otra palabra que hable acerca de la santificación, ¿cuál sería? La consagración. La consagración, muy bien. ¿Qué es eso de consagración? Bueno, vivir precisamente apartados para el Señor, ¿no? Muy bien, dice que la relación entre y el amor a menudo ha jugado un papel importante en cómo floreció el legalismo. Bueno, el material nos habla acerca del legalismo, ¿no? Aquí la respuesta correcta vendría a ser la B, mis hermanos. El miedo. Muy bien, Wesley dividió su concepto de medios de gracia en dos segmentos. Obras de piedad y obras de ¿qué? Misericordia. Misericordia. Misericordia, muy bien. La clave para la santificación completa, según Wesley, ¿cuál era, mis hermanos? A ver, ¿quién recuerda? La disposición habitual del corazón.
Muy bien, mis hermanos. Él creía que esa santificación completa era llegar a una disposición total, de rendición total de nuestro corazón hacia el amor de Dios. Muy bien. Las obras de misericordia están dirigidas hacia, mientras que las obras de piedad están dirigidas hacia. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. Dios. La C. La B. Las obras de misericordia están dirigidas hacia otros, recuerde, hacia el prójimo. Y las obras de piedad ya están dirigidas hacia Dios, que son las de nuestra vida personal. Entonces sería la C. Para desarrollar la santidad, Wesley fomentó las disciplinas espirituales en la vida devocional y ¿en qué más? Obras de piedad. Las obras de misericordia. Obras de misericordia, muy bien. Recuerde que él no solo creía en una santidad espiritual personal, sino en una práctica que se traducía en el servicio también a los demás. Obras de misericordia. Muy bien, mis hermanos, esto no lo vimos en la clase, pero yo creo que debemos saberlo. Cuando Jesús pidió un rollo de Isaías para leerlo con su manifiesto, como su manifiesto personal para el inicio de su ministerio, ¿cuál capítulo leyó él? 61. Isaías 61. El 61, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. Muy bien. Vamos adelante. Es muy posible que los conceptos de ministerio de Wesley nunca hubieran tenido el éxito que tuvieron sin la presencia de que él diseñó en el centro de todo. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Reuniones en grupos pequeños. Así es, mis hermanos. Ese fue una de las marcas de el éxito de Wesley, porque él trabajaba en grupos pequeños, no solamente en el grupo grande de la congregación, sino se rendía cuentas y se hablaba acerca de la vida, se desafiaba a los cristianos en esas reuniones de grupos pequeños. Para Wesley, el propósito central de la vida, ¿cuál era? La D, pastor. La entera Santificación. santificación. No. El propósito o el propósito central para El Wesley amor, era pastor. Sí, el amor. amar a El Dios, amor. y amar al prójimo. ¿Eso qué sería Amor. entonces? El gran El, mandamiento. el gran mandamiento, muy bien, la A. Y ese debe ser nuestro propósito central, mis hermanos, amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien, esta es la última pregunta. Desde una perspectiva relacional, la salvación es un compromiso de por vida con la relación de amar a Dios. Caer sería, caer sería, entonces, para usar las palabras de Wesley, una decisión de romper esa relación de amar con Dios. ¿Cómo sería esa decisión cuando caemos? O para el que caiga, ¿no? No, nosotros no debiéramos caer. ¿Cómo sería esa decisión? La B, pastor, consciente y voluntario. Así es, mi hermano. La respuesta correcta es la B. Cuando caemos es una decisión consciente y voluntaria, por eso es grave cuando lo hacemos. Muy bien, mis hermanos. Con esto finalizamos el cuestionario de la lección número 7 y deberíamos tener una calificación del 100%. Muy bien, mis hermanos. Muchísimas gracias. Queda de tarea que usted pueda realizar su evaluación final y que nos envíe al grupo la foto con su certificado, mis hermanos. Muchas gracias por haber estado en esta última clase de este primer curso. Y quiero pedirle, a ver, ¿a quién le pedimos? ¿A quién veo por aquí? Eh, Muy bien, a mi hermana que está ahí conectada con el título de familia Lozano Monroy, que me ayude con la oración de despedida y de esta manera, mis hermanos, nos despedimos de este espacio. Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor. Gracias por esta última clase de esta primera parte
del programa, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Sebastián. Gracias, Padre amado, por cada persona que saca de su tiempo para conectarse y gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, que ha sido de gran bendición. Te pedimos, Señor, que sigas poniendo sabiduría y entendimiento en el pastor, Padre, para que siga enseñándonos, para que sigamos creciendo, Señor, a nivel ministerial y que todo sea para tu honra y tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.